Hola, estamos con Pedro Isnardo de la Cruz, coordinador de investigaciones de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista y por tenerlo hoy aquí con nosotros. Encantado, muchas gracias por la invitación. Queríamos comenzar la entrevista preguntándole, en estos días se está preparando la postura oficial de México para el Pacto Mundial de Migración. Desde su experiencia, ¿qué postura cree que debería adoptar México y qué recomendaciones haría el gobierno para esta postura? Una postura muy prudente, pero muy firme. Es decir, una postura donde haya un diagnóstico claro del estado que guarda la crisis migratoria en nuestro país, de cuáles son las vertientes que el Estado mexicano no ha logrado abordar, que no está ofreciendo iniciativas, recursos y propuestas de avanzada, y al mismo tiempo una visión clara de cuál es el nivel de cooperación necesario de las naciones de Centroamérica y de Estados Unidos particularmente, y de las organizaciones y organismos internacionales de América Latina y Europa particularmente, que dada su experiencia podrían ser claves para enfrentar las diversas crisis asociadas al fenómeno migratorio en México. Este año ha sido uno de los más violentos en cuanto a violaciones de derechos humanos de los migrantes que transitan por el territorio mexicano. ¿Qué recomendaciones haría para poder salvaguardar los derechos de estas personas que transitan por el territorio? Yo creo que es necesario cerrar la pinza entre los profesionales del gobierno federal y de las instancias locales, entre las organizaciones de la sociedad civil que tienen vocación por la atención en sus diversas modalidades con colectivos migrantes y con expertos y centros de investigación nacional e internacionales, para tener claridad de rumbo hacia dónde y cómo ofrecer medidas tanto cautelares como administrativas, como de servicios, como de atención personalizada, acompañamiento, resiliencia, esquemas biopsicosociales de cercanía, de cuidado con familias y personas migrantes, refugiadas y repatriadas, para que se pueda establecer un horizonte con distintos umbrales y distintos niveles de actuación. Si el gobierno mantiene una política pública sin consistencia, sin claridad de rumbo y sin capacidad de articulación de los profesionales de la atención en campo, de los profesionales de las buenas prácticas a nivel internacional, y sin la capacidad de ofrecer alternativas en acompañamiento incluso con empresarios y mexicanos que en el mundo y particularmente en Estados Unidos quisieran contribuir con alternativas en México, entonces vamos a mantener una hebra, un esquema de demasiados vacíos de actuación y sin ejes claros de directriz y de estrategia, con el concurso, con la capacidad de consejo, de mentoría incluso, y de participación de los propios colectivos migrantes. En cuanto a esas medidas que comenta de mejorar la atención que se les brinda a los migrantes, ¿cree que se podría implementar una especie de corredor migratorio por el que pudieran transitar de forma segura? Sabemos que algunos obtienen una visa humanitaria que les permite viajar sin problema, pero ¿cree que debería expandirse este tipo de medidas? El problema no solamente es la necesidad de ofrecer un tránsito seguro, viable y que implique que la persona pueda llegar a su destino intacta, sin ningún riesgo y sin ningún tipo de vulnerabilidad adicional a las que ya existen. El problema es la ausencia de una planificación y una orquestación adecuada de procesos de esa naturaleza. ¿A quién confiarle eso? Al gobierno federal no se le tiene confianza. Entonces, si no existen en realidad vasos comunicantes, profesionales de la atención, un proceso creíble de planificación de un corredor o de otra iniciativa de índole incluso binacional,
o transnacional que articule mejores procesos de acompañamiento, mejores procesos de trato digno y la certeza de que bajo ninguna circunstancia van a ser objeto de algún atentado, tanto por el crimen organizado o alguna otra amenaza o riesgo, difícilmente vamos a poder construir una estrategia de esa índole que ofrezca este nivel de tranquilidades. Entonces, yo sí creo que cada vez más la desconfianza, el desencanto, el hecho de que zonas francas del país estén en manos del narcotráfico, con las manos vencidas de los políticos o los gobernantes locales y estatales, o donde el gobierno federal solamente teje zonas de actuación espectaculares para poder ofrecer supuestas resultantes. Mientras esto siga predominando, no hay manera de garantizar un corredor nacional o binacional y cualquier otra iniciativa que implique un proceso tanto de garantías humanitarias y no humanitarias para migrantes y refugiados. Como experto en materia de seguridad, ¿cree que precisamente en línea con lo que acaba de comentar, se debería adoptar un enfoque más humanitario en cuanto al tema de migración en lugar de tan ligado al tema de seguridad? En muchos aspectos se necesita un enfoque humanitario, pero en otros se necesita una estrategia de distintos niveles de disuasión y persuasión. Es decir, la cultura, la educación y la capacidad de llegar a las comunidades, a los diversos entornos laborales, a los empresarios, a los gobiernos locales, para que se involucren con un nivel de responsabilidad y de sensibilidad y de al mismo tiempo de participación mucho más comprometida. Si no existe un proceso de aculturación o de educación social desde trabajo social, por ejemplo, o un proceso de una mayor promoción de lo que hacen instancias como las de ustedes, que son ejemplares, o de organizaciones de la sociedad civil que se debaten día a día por la ausencia de recursos o por la sobrecarga en sus profesionales de la atención con migrantes, o el hecho de que no existen procesos a veces muy profesionalizados para la atención psicosocial o para tener un registro pormenorizado desde el momento de entrada al país hasta el tránsito o la trayectoria que ellos decidan tener para poder garantizarse su sustento o para garantizarse un mejor destino. Mientras no haya procesos virtuosos de distinto calado, de distinto nivel, de distinta capacidad, de corresponsabilidad, de sensibilización social, de participación ciudadana, de una clara y deliberada actuación gubernamental a sus distintos niveles para generar procesos de sincronía con este nuevo mundo que implican las crisis y la movilidad migratoria en sus distintas modalidades, difícilmente vamos a estar a la altura de la complejidad que significan estos desafíos. Y en materia de seguridad, pues es peor, porque lo que hace vulnerable y riesgoso al mexicano promedio, pues se lacera o se exponencia a quienes no lo son, ¿sí? Porque por definición los procesos de discriminación insertos en la propia sociedad mexicana, los procesos de racismo y los procesos de incomprensión de estos colectivos se acentúan, se agravan y se potencian, sobre todo cuando hay pues circuitos de narcocriminalidad asociados a estos patrones de delictividad y de acoso y de extorsión a personas que básicamente están buscando una nueva opción de vida o un nuevo sustento o están justamente huyendo, ¿no?, de violencias de distinto orden que ocurren en sus naciones de origen. Claro. Durante este año ha organizado un seminario en torno al tema de la migración, ha invitado a varios expertos, colectivos, organismos. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso y qué experiencias destaca de todo el seminario. Ha sido un proceso muy generoso. La Escuela Nacional de Trabajo Social, con la maestra directora Leticia Cano al frente, ha diseñado justamente este seminario y me ha honrado en coordinar con ella el trabajo y la articulación de la participación y el programa del seminario.
Es un seminario que aprobó el H Consejo Técnico, que es la instancia máxima de gobierno de la escuela, y que con esa autoridad justamente permitió de manera de coauspicio con la Casa de Refugiados, una organización importante en México, cada vez más importante, construir justamente un tejido de acercamiento hacia temas de distinto orden que consideramos pertinentes bajo 3 premisas. Uno, no considerar ningún colectivo de mayor envergadura que implique movilidad humana fuera de un esquema de discusión sobre los temas de racismo, discriminación y estereotipos respecto a la convivencia social y comunitaria, como es justamente el de los indígenas, el de los refugiados, el de los repatriados y las personas o poblaciones en desplazamiento interno. La segunda premisa era darle su lugar a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil y a los organismos nacionales e internacionales y por supuesto al gobierno como un actor que pulsa o que es clave en cualquier gestión a la que quiera darse resonancia y duración. Y en ese sentido estamos muy cercanos de la Comar, muy cercanos de la Secretaría de Gobernación. Hay algunas instancias e instituciones y entidades pendientes de involucrar, pero el proceso ha sido muy generoso para nosotros en el sentido de una participación cada vez mucho más comprometida. Y tercero, el hecho de pensar en 3 grandes ejes de diagnóstico y actuación. Uno de los ejes es justamente cuáles son las metodologías que funcionan o que han funcionado para con colectivos migrantes de este orden o de esta fisonomía. El segundo es un trabajo social humanitario, es decir, pensar que las escuelas y facultades de trabajo social en un primer eslabón o las organizaciones de la sociedad civil que tienen experiencia y vocación de atención con estos colectivos y a su vez las instancias que tienen estas agendas, poder pensar en hasta dónde se necesita convocar a la formación de nuevos profesionales de la atención y particularmente del trabajo social y humanitario. Vamos lentos, la academia tiene sus propios tiempos, pero vamos tejiendo muy fino y sobre todo con un compromiso inédito de las instancias que hasta ahora se han corresponsabilizado en construir una agenda común desde esa naturaleza. Y tercero, repensar a nivel de política pública cuáles serían los diagnósticos que ya nos permiten ver sobre todo los vacíos de registros, de sistemas y de actuación, donde el gobierno finalmente por azares o por improvisación o por simple y sencillamente no vocación o incapacidad de respuesta, pues no se está ofreciendo otro tipo de alternativas a estos colectivos. ¿El seminario va a tener una continuación el año que viene con un congreso, es así? Justamente la directora Cano pensó que un eslabón maravilloso para darle una mayor consistencia a lo que en el seminario fue muy bien, pues yo diría reflexionado, pautado, y los aportes que fueron socializados ahí, desde los propios, desde las personas migrantes hasta las organizaciones o entidades, es pensar en un evento una mayor envergadura como el Congreso sobre migrantes, refugiados, repatriados, indígenas y personas y poblaciones en desplazamiento, que va a ser justamente, que se va a desarrollar la segunda semana de marzo en el Palacio de Medicina, a convocatoria de la propia Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y bueno, este evento del próximo año, pues es un evento que a su vez es una resultante de un esfuerzo que las propias escuelas y facultades a través de la RENIETS, que preside la propia directora Cano, impulsa ya con una segunda edición que fue desarrollada en San Antonio, Texas, hace una semana y media, esto de una conferencia binacional sobre migración, donde investigadores y sobre todo trabajadores sociales que ejercen e intervienen con comunidades migrantes en México y Estados Unidos están estableciendo pues una especie de gran marco de radiografía
para saber hacia dónde construir procesos, estrategias o modelos de intervención. Entonces, yo estoy muy complacido de que esta estrategia diseñada desde la ENS esté tomando cuerpo, de que esté madurando y de que las cosas vayan pues con un nivel de consistencia en los compromisos y sobre todo tratando de encontrar un sistema de redes y de académicos y de centros y de organizaciones y de instancias que realmente quieran ofrecer otras alternativas, ¿no? Una última pregunta, doctor. Comentaba también que van en la dirección de formar un Observatorio Nacional de Migración y Refugiados. ¿Podría contarnos un poquito más de esa iniciativa? Sí, tenemos ese pendiente muy importante en la escuela. Ya hay un primer tejido para conformar la agenda de ese observatorio nacional. Y bueno, por razones de respeto al propio consejo técnico de la escuela y a la propia directora, solamente me gustaría mencionarlo, que es un proyecto que las propias instituciones que nuclean alrededor del seminario del que hemos hablado, de refugiados repatriados, y a su vez las entidades de la UNAM y del país e incluso de buena parte del mundo con quienes hemos tocado puerta, han visto con extraordinarios ojos esa iniciativa y seguramente en los próximos meses vamos a poder ofrecerla como una resultante que ofrezca una perspectiva y una visión de lo que no se está haciendo particularmente con refugiados. Bueno, la esperaremos con impaciencia. Muchísimas gracias por la entrevista, doctor, y bienvenido siempre a América Sin Muros. Muchas gracias. Sin querer, el azar nos ha llevado a América Sin Muros y estoy feliz que sus directores, su presidente, ustedes como colaboradores estrella de esta extraordinaria organización, pues puedan hacer presencia en nuestros proyectos y ojalá a su vez podamos estar involucrados y posicionando y dando a conocer lo que ustedes están haciendo. Sin metodologías aplicadas, sin diagnósticos actualizados y sin una capacidad de innovación real entre las políticas transnacionales y particularmente en las centroamericanas, México y estadounidenses, difícilmente vamos a poder gravitar con mejores resultantes para estos colectivos en lo futuro. Así es. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Pedro Isnardo de la Cruz, y bienvenido siempre. Muchas gracias por la invitación.